El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Dos imágenes prevalecen en la liturgia de hoy respecto a Cristo, en esta meditación sobre Cristo resucitado, que es nuestra luz, que es la fuente de nuestra vida. Y la primera viene en la primera lectura y en el Salmo, Jesús como la piedra angular. Y la segunda es Jesús como el buen pastor. Y no son dos imágenes contradictorias, incluso tampoco son complementarias, creo que coinciden muy bien. ¿Qué es la piedra angular? Pues en un edificio, la piedra angular es la piedra que sirve de fundamento a todo el edificio, no solo como cimiento, sino como aquella piedra que determina la estructura de todo el edificio. Si eso es la piedra angular, nos podemos preguntar si Jesús es la piedra angular en mi vida. Es como si cada uno de nosotros fuera un arquitecto que está construyendo ¿el qué? Su propia vida. O que está construyendo con el Señor su propia vida aquí en la tierra y luego su destino eterno, en la vida eterna. ¿Es Jesús nuestra piedra angular? Bueno, pues lo sabremos si es Jesús el que determina la estructura de mi vida. Mis pensamientos, mis sentimientos, mis deseos, lo que yo imagino, cómo imagino mi futuro, mi vida. Porque hay muchas cosas que, desde luego en nuestra sociedad, en nuestra cultura, Jesús no es la piedra angular. Los valores del Evangelio no son la piedra angular. Basta poner la televisión y ¿de qué nos habla? Las telenovelas no les cuento. De traiciones, engaños, adulterios, lujuria, dinero, ansia de poder, ansia de popularidad. Parece que vamos a ser felices si trabajamos mucho y tenemos mucho dinero y podemos tener una casa más grande, o si me ha tocado el coche en la rifa de autos. ¿No la ha tocado? Vaya, a mí tampoco, creo. Bueno, pues, ¿quién es la piedra angular en mi vida? ¿Quién estructura mi vida? Mi vida está estructurada en torno a la misa y la comunión del domingo. De manera que toda la semana brota del domingo, de este encuentro con Cristo, y luego se prolonga a lo largo de toda la semana hasta llegar al siguiente domingo, en que volveré de nuevo a venir aquí, a la iglesia, para recibir al Señor. Y por eso animo tanto a los que nos siguen fielmente por internet. Es tiempo de volver a la iglesia, porque no queremos estar separados de la piedra, no queremos estar fuera del edificio. Queremos que Cristo sea la piedra angular. Entonces tenemos que venir aquí para ser piedras vivas en este templo, para ser parte de esta familia que alaba al Señor, que le da gracias y que recibe sus bendiciones. Y si Cristo es la piedra angular, ¿a qué lleva inmediatamente o qué consecuencia tiene en mi vida? Pues lo que nos dice San Juan. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, porque lo somos.
si estamos alineados con Cristo en el edificio, en la estructura, si Cristo es esa piedra angular en mi vida, pues yo soy hijo de Dios. Y entonces mi vida se transforma a imagen de Cristo, que es el Hijo de Dios, hecho hombre para que nosotros hombres vivamos como hijos de Dios. Pues que pongamos a Cristo como fundamento de la vida. ¿Y eso cómo se hace? Por la oración y por los sacramentos. ¿Por qué por la oración? Porque es ese trato de amistad con Cristo donde le conocemos, donde entendemos, donde escuchamos su palabra. Lo que dice Jesús como buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Y dónde escucho la voz del Señor? Principalmente en la oración. Y luego en los sacramentos, donde el Señor, el buen pastor, me lleva a pastos abundantes, a aguas frescas que vivifican. Y no solo una vida temporal, sino una vida eterna. Queremos que Jesús sea la piedra angular. No queremos ser como fueron los fariseos, como fue el pueblo de Israel. Lo hemos dicho en el Salmo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. No rechacemos a Cristo. Y a Cristo no le rechazamos con las ideas. Ustedes están aquí porque creen en Él. A Cristo podemos rechazarle con las obras. Y podemos pensar que sí, que estamos alabando a Dios y en realidad le estamos rechazando. Bueno, pues voy al buen pastor. Jesús se presenta también como el buen pastor, aquel que es el que me alimenta y yo vivo de lo que como. Es como la piedra angular que determina la estructura del edificio. Jesús, el buen pastor, me da a comer, me da a beber. ¿El qué? Su cuerpo y su sangre. Y si yo no recibo la comunión, si yo no tengo vida de sacramentos, ¿puedo decir que sigo a Jesús? ¿Que Jesús es mi pastor? ¿Que yo escucho su voz? El que no vive la vida de sacramentos es como el que construye una choza en el campo. No forma parte del edificio, no forma parte del hogar, no forma parte de la casa de Cristo, que es la iglesia, sino que construye al margen, construye aparte. Y fíjense que eso no solo es para cada uno de nosotros. Cristo tiene que ser la piedra angular en mi vida, pero también en mi hogar. Una pareja que no están casados por la iglesia, ¿cómo sus hijos van a vivir en Dios, tener a Cristo por piedra angular? Si viven en un hogar donde Cristo no es la piedra angular, sino que está separado, al margen de Cristo. Y así con todos los sacramentos. Bien, pues Jesús primero tiene esta intimidad con las ovejas, las conoce, las llama por su nombre. Y nosotros le conocemos a Él. Dice Jesús, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Esa es la intimidad a la que Cristo me llama con Él. Y segunda cosa que hace el buen pastor, da la vida por sus ovejas. Y aquí pues hoy pedimos especialmente al Señor por vocaciones sacerdotales. Así que los muchachos que estáis aquí, especialmente los monaguillos, que estáis más cerca del altar, si el Señor os llama, decid que sí. Papás, pedid al Señor por el precioso don de una vocación al sacerdocio en vuestra familia. No hay mayor bendición. Y el sacerdote es aquella persona que, como Cristo el buen pastor, da la vida por los demás. Y esto lo recuerda el obispo en la consagración del sacerdote, cuando le dice en el prefacio de la misa, tu sacerdote, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van dándote testimonio de amor y así han de configurarse a Cristo, dando la vida por Él y por la Iglesia. Pues que el Señor nos conceda sacerdotes así, sacerdotes santos que inspiren en nosotros el amor a Dios, el temor a Dios, el seguir a Dios y también las vocaciones sacerdotales para que siempre tengamos sacerdotes santos.